Estamos al habla con Dolores Rico, que es técnico de prevención desde el año 1998 y en la actualidad es consultora, formadora y auditora precisamente en prevención de riesgos laborales. ¿Qué tal, Dolores? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros. En el año 98 han cambiado mucho las cosas en estas 2 décadas. ¿Hay una conciencia mayor de la prevención laboral en España? Como has dicho, yo llevo trabajando y he desarrollado mi carrera profesional en el mundo de la seguridad y salud laboral desde el 98, como técnico de campo, como coordinador y luego como directora de un servicio de prevención ajeno a nivel nacional. Y he vivido el nacimiento, ¿no?, del marco normativo básico en materia de prevención, con la Ley de Prevención de Riesgos y su normativa de desarrollo. He visto un poco cómo ha evolucionado, ¿no? Sí es cierto que se ha reducido la siniestralidad de forma muy importante, ¿no? Hablamos que, por ejemplo, en el año 97 el índice de incidencia en España era de unos 7.000 accidentes por cada 100.000 trabajadores y los datos, por ejemplo, últimos del último informe del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo del 2016, el índice de incidencia se sitúa en 3.364 accidentes, ¿no?, por cada 100.000 trabajadores. Entonces, sí se ha reducido de forma notable, pero aún así no es suficiente, ¿no? En el año 2017 todavía fallecieron 484 trabajadores en accidente de trabajo y más de 3.000 tuvieron accidentes muy graves, ¿no? Graves o muy graves. Eso es un drama social y un drama también de orden económico, ¿no? No cabe duda de que disfrutamos de una mayor conciencia y cultura de seguridad, de cultura de prevención, pero yo creo que todavía estamos un poco lejos de lo que sería el nivel deseable, ¿no? Y especialmente en lo que son las pymes y micropymes, ¿no? Sí, de eso hablamos luego, sí, si te parece, porque te estaba dando cifras, más de 400 muertos. La tasa de siniestralidad a mí al menos me parece que sigue siendo muy elevada, aunque como has dicho se ha reducido bastante. Uh-huh. ¿Qué elementos influyen en la mortalidad en estos momentos? Son muchos, ¿no?, los elementos también que intervienen, ¿no? No hay un único elemento que tenga un peso notablemente superior a otros, ¿no? Decía, ¿no?, esa escasa cultura preventiva que tienen las empresas y trabajadores y todavía, no hay más que ver también el motivo por el que gestionamos y hacemos prevención en las empresas, ¿no? Y según las últimas encuestas, por ejemplo, la ESENER2 de España, la motivación principal que lleva una empresa a gestionar la prevención es sobre todo el cumplimiento con la legislación y evitar una multa, ¿no? No lo hacen por una verdadera convicción, ¿no? Si le tenemos que añadir que todavía hoy no se valora la seguridad como elemento estratégico en las empresas y que los trabajadores y sociedad en general somos permisivos a los riesgos, tenemos ahí un cóctel bastante explosivo, ¿no? Y añadimos también factores como por ejemplo la precariedad laboral, ¿no? Que ha sido especialmente también importante en los últimos años, ¿no? Y con especial incidencia en los momentos de coyuntura económica desfavorable que hemos estado viviendo, ¿no? Sí, eso te quería preguntar. La precariedad es un elemento común no solamente a todos los sectores en general productivos, pero también de servicio desde el inicio de esta crisis. ¿En qué manera afecta en que haya mayor o menor seguridad en el trabajo? Es decir, ¿las empresas toman más riesgos? ¿Se disminuye, digamos, los elementos de seguridad de los trabajadores? ¿Se obliga a los trabajadores a hacer tareas que son más de riesgo para ahorrar, por ejemplo, tiempo en la realización de un trabajo? Sí, un empleo precario normalmente está caracterizado por contratos de trabajo atípicos, ¿no? Como fórmulas a través de empresas de trabajo temporal, trabajos temporales, ¿no?, por muy cortos periodos de tiempo, donde hay pocos o nulos beneficios sociales, donde hay mucha inseguridad laboral, los ritmos de trabajo son elevados, hay salarios además bajos y hay un importante riesgo, ¿no?, de lesiones y enfermedades profesionales. En general, en un trabajo precario, se da un deterioro general y generalizado de las condiciones de trabajo y, por extensión, de las condiciones de seguridad y salud. O sea, en trabajos temporales, por ejemplo, de muy corta duración, los trabajadores no reciben ni la más elemental formación e información en materia de seguridad y salud, ¿no? No se les hace reconocimientos o exámenes de salud específicos en función de los riesgos a los que van a estar sometidos e incluso en ocasiones no se les facilita ni siquiera los equipos de protección individual
que son necesarios, ¿no?, para la ejecución del trabajo, ¿no? Y bueno, pues en una situación también de desempleo masivo o generalizado, pues claro, el que tiene un trabajo pues prácticamente tiene un tesoro, ¿no? Y a veces pues incluso bueno, pues nos vemos obligados a hacer cosas que bueno, pues que en otras condiciones a lo mejor no haríamos, ¿no? Pues eso, ¿no? Falta de medidas de seguridad, bueno, pues largas jornadas de trabajo, sin descanso, en fin, bueno, pues desde luego contribuye a la siniestralidad. Las empresas utilizan la seguridad. Bueno, antes te referías a que a la mayor parte de las empresas en España son pymes, pequeñas pymes. Esas dimensiones, digamos, de la empresa, de que sean pequeñas, dificulta la implementación de la prevención. Hombre, a priori tenemos que decir que sí, ¿no? Que una pyme, bueno, pues es obvio, no dispone de los mismos recursos personales, técnicos o económicos que una gran empresa. Normalmente suelen tener un grado inferior, ¿no?, de integración de la PRL, porque, bueno, pues normalmente en este colectivo empresarial la prevención se subcontrata, ¿no? Se externaliza a través de, por ejemplo, entidades especializadas como los servicios de prevención ajeno, con lo cual, bueno, pues el nivel de integración, bueno, pues está lejos también, ¿no?, de ser el que bueno, pues desearíamos, ¿no? Normalmente tienen menos capacidad de exigencia al servicio de prevención, hay más demora, ¿no?, en la acción preventiva. Incluso hay muchas empresas que no tienen representación de trabajadores y eso también, bueno, pues tiene una incidencia, ¿no?, a la hora bueno, pues de gestionar y de realizar actividades preventivas. Y bueno, dedican menos tiempo a actividades consideradas como no esenciales, ¿no? Y lo dicho, en los momentos de coyuntura económica desfavorable que hemos estado viviendo, pues normalmente se han estado preocupando más de la supervivencia de sus negocios que de la actividad, una actividad no productiva, entre comillas, como la seguridad y salud laboral, ¿no? Es decir, que las empresas caen en la tentación, digamos, por decirlo de alguna manera, de utilizar esa seguridad de los trabajadores como un factor de ajuste a la hora de hacerse con la contratación de un trabajo. Bueno, realmente ha sido también uno de los factores de los que se ha ajustado, ¿no? Y más, pues eso, pues lo dicho, ¿no?, en una situación de crisis donde lo que se ha fomentado y el criterio que ha imperado con carácter general en las contrataciones, incluso en las licitaciones públicas, ha sido el criterio económico como único criterio para adjudicar un contrato, ¿no? Y eso que hace, pues bueno, pues que al final se repercuta, bueno, pues en condiciones de trabajo desfavorables y por tanto también repercutir, ¿no?, en las condiciones de seguridad y salud, ¿no?, y aparte de otros aspectos como la calidad en la prestación del servicio o los dudosas condiciones, ¿no?, de ejecución. En cualquier caso sí que quería hacer una pequeña reseña con respecto al tema de las pymes, ¿no?, porque las pymes sí es cierto que tienen esa dificultad, ¿no?, o tienen esas debilidades precisamente por su tamaño, pero creo que debemos también aprovechar para ver en esa debilidad también una fortaleza, ¿no?, porque son estructuras normalmente más simples, más flexibles, y eso debería de ser un mecanismo que facilitara más la integración de la prevención. Conocen mejor a sus trabajadores, además hay un contacto muy directo, son estructuras menos formalistas que en grandes empresas y pueden tomar decisiones más rápidamente, ¿no?, donde además, pues bueno, hay una gran implicación de trabajadores. Entonces yo creo que bueno, pues que a priori lo que pensamos que es una debilidad en la pyme, debemos de aprovecharlo como una oportunidad. ¿Y cómo debería reforzarse esta labor de control? Porque hemos dicho que tú eres consultora, formadora y auditora precisamente para esas empresas. Indudablemente la formación y la auditoría de los sistemas que tienen de prevención de riesgos es importante. ¿Hay que añadir algo más, aparte de esa colaboración estrecha con las empresas, con el trabajo que tú realizas? ¿Sería más importante también, por ejemplo, una mayor inspección de trabajo o las dos cosas? Hombre, la labor inspectora es importante y sí es cierto que bueno, pues que como en todo, ¿no? Durante este periodo de crisis, pues bueno, también ha sufrido bueno, pues recortes, ¿no? Y bueno, pues han podido dedicar menos medios a esa labor de vigilancia, de información, de asesoramiento, de requerimiento. Sería bueno que bueno, pues que esa situación se restableciera y hubiese quizás un
un mayor control y actuación inspectora, ¿no? En cualquier caso, yo creo que aparte de eso sería menester también y sería necesario esa mayor labor de información, de sensibilización y de concienciación, ¿no? Y de facilitar también una aplicación más práctica a las empresas en materia de prevención, ¿no? Y para eso, pues bueno, es necesario que se sienten y que bueno, pues que se hable por parte de los actores implicados, ¿no? Desde la administración, como pues bueno, las empresas, asociaciones empresariales, asociaciones y agrupaciones sindicales, servicios de prevención ajenos. Bueno, pues creo que eso es una labor importante que nos queda ahí. Y luego también, una tarea pendiente es incorporar, ¿no? En el ámbito educativo también, la cultura de la seguridad y de la autoprotección, ¿no? Creo que eso sería también, esa es una de las, brechas que tenemos todavía, ¿no? Nos quejamos de eso, de que tenemos poca cultura preventiva, pero es que para trabajar la cultura preventiva tenemos que irnos también a edades tempranas, ¿no? Y yo creo que eso seguramente será un cambio que llegue, ¿no? Pero ¿Estás hablando, por ejemplo, de dar cursos en escuelas de formación profesional o incluso antes? Antes incluso, sí, ¿no? En los centros de formación profesional y en algunas carreras y grados universitarios ya se está integrando y se habla, ¿no? De la seguridad y salud, ¿no? En ese ámbito, pero llevarlo incluso antes, ¿no? A educación primaria, a educación secundaria, ¿no? Que tengamos desde pequeños esa idea de esa percepción del riesgo, esa cultura de seguridad, de autocuidado, pues yo creo que será fundamental y que será uno de los pasos que nos lleve precisamente a tener una cultura preventiva buena, ¿no? Y integrada y bueno, pues que todos pensemos, ¿no? En condiciones, ¿no? de seguridad y salud. Porque las empresas, a veces, yo no sé, porque tú tienes una relación estrecha precisamente con las empresas son conscientes de que tienen más beneficios a la hora de aplicar esas medidas de seguridad. A beneficios me refiero no a corto plazo quizá, pero sí a medio y largo plazo. Una empresa más segura es más rentable a la larga. Sí, no, hay evidencia científica, mucha literatura bibliográfica que habla precisamente de eso, ¿no? Sin embargo, pese a que efectivamente está demostrado que las acciones en seguridad y salud son rentables y tienen un retorno de la inversión, todavía hoy muchas empresas conciben la seguridad y salud como un gasto, ¿no? No como una inversión, ¿no? Tienen ese concepto de coste-gasto y no una inversión, ¿no? Normalmente, pues bueno, nadie se pregunta, con esta medida de seguridad, por ejemplo, que hemos implantado, que hemos adoptado, nadie se pregunta qué es lo que hemos evitado, cuánto nos hemos ahorrado. La gente se lo pregunta o se hace se plantea la cuestión a posteriori, ¿no? Cuando hay un accidente, ¿qué es lo que nos está costando este accidente en jornadas perdidas, en pérdidas de producción, en costes sanitarios, en costes sociales, costes para el accidentado y su familia, ¿no? El drama y el coste humano que tiene, ¿no? Que hay que pensar que son las personas las que se accidentan y las que padecen las enfermedades profesionales, ¿no? O sea que, pero todavía no está, en las empresas ese concepto asimilado, ¿no? De prevención igual a inversión, y eso hay que trabajarlo mucho. Pues nada, te queda mucho trabajo por hacer, por lo que veo. Muchas gracias. Sí. Dolores Rico, que como hemos dicho es consultora, formadora y auditora en prevención de riesgos laborales. Muchas gracias por atender la llamada de la cadena SER. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.